canción tan tierna que está sonando en este momento, yo pregunto a mi querido Camilo si era esperando que me dijera alguna respuesta romántica. Y la canción se llama Cáncer de Cáncer de pulmón. pulmón. No, pero es que no te vayas tan lejos, porque la letra tiene miga. Sí, es una canción así que empieza muy tierna, muy suavecita, palabras cariñosas, palabritas de amor, y el coro llega y dice, quiero ser tu cigarrillo para llegar a ser tu cáncer de pulmón. Joder, qué amor. Pero estamos con esto. Ay, Camilo. Qué amor, no me maten así, no me quieras así. Estamos con esto, queridos amigos, oyentes y televidentes en este momento a través de Más Televisión, porque el día de ayer, 18 de noviembre, se celebró el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Y hoy, como ya se habrán dado cuenta, vamos a hablar de esta triste historia del cáncer de pulmón y de la cancioncita. Imagínense, tú quiero ser el tabaco para... Ay, no. Tu cigarrillo para llegar a ser tu cáncer de pulmón. Pero y ese loco que escribió eso, yo lo termino de una vez. A mí me ponen la canción para enamorarme y desde luego, cero mata cero. Ya ahí quedas, al momento que llegas al coro, se le acabó el romanticismo, pero a la voz de igual. Pero bueno, pero es que mira, el cáncer de pulmón es una cosa que yo creo que la mayoría de la gente en algún momento ha estado o cercano o en contacto con alguien, porque es una enfermedad tremendamente frecuente, ¿sí? Y es tan tremendamente frecuente porque querrámoslo o no querramos, y hagan lo que hagan, y después nos dicen esas estadísticas tan bonitas y tan guapas de que la gente fuma menos, ¿no? Pero si tú lo ves en el contexto, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. No. Por más de que le digan que Marlboro no puede anunciar cigarrillos en televisión, pero te anuncia coches, te anuncia ropa, te no sé qué, y te sigue vendiendo la idea de la marca, de la marca, de la marca. Sí. Entonces la gente se mantiene enganchándose, y cada vez en ciertos grupos de edades encontramos que hay un incremento en nuevos fumadores, sí, que es muy importante. Pero sí que tenemos que pensar que cuando uno dice cáncer de pulmón, como en la palabra cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades. Pues el cáncer de pulmón también no es una enfermedad, no es un cáncer, son varios tipos de cáncer, de los cuales 2 son los predominantes, pero hay más o menos unos 10 tipos de cáncer de pulmón, algunos menos frecuentes, otros más frecuentes, pero los 2 más comunes, que se llevan, digamos, el 90% de los casos, pues son básicamente de los que siempre se hablan. Otros, por ejemplo, como el histiocytoma X, pues lo tienes y ya, ¿y qué? Pues como decir tengo una mancha en la cara y... Y realmente esos cánceres, los que afectan al 90% de los que están con esta enfermedad, son realmente, bueno, sí, producidos por fumar o que te predispone el tabaco. Evidentemente, ¿cómo dicen? Te me estás adelantando. Sí, mi amor, ¿no? un poco. Pero sí que es cierto, pues porque mira, si lo hablamos a nivel mundial, el cáncer de pulmón se ha convertido hoy en día en la forma más frecuente de cáncer, tanto en incidencia como en mortalidad. Wow. Es el que más gente mata en hombres. Y es según el país, es el primero o el segundo en mujeres. ¿Sí? ¿Y en qué países? Pues por ejemplo en Estados Unidos, o en Australia, en Nueva Zelanda, en Francia, en Alemania. Es el primero o el segundo. En mujeres. En mujeres, por delante de muchos otros cánceres. El cáncer de pulmón, por ejemplo, en Estados Unidos, mata más gente que los otros siguientes 5 cánceres en la lista. ¿Sí? Ahora, eso es importante. Ahora, tenemos que pensar que el cáncer de pulmón afecta particularmente a la gente por encima de los 50 años. Teniendo un pico máximo entre los 60 y los 65, ¿sí? Y hay que tener siempre presente que es uno de los cánceres más agresivos que existen. Es muy, muy agresivo. Para que te hagas una idea, cada minuto en el mundo mueren 3 personas por cáncer de pulmón. Wow. ¿Sí? Cada minuto. Eso significa una barbaridad. Sí, el cáncer, la incidencia en el diagnóstico, en la aparición de nuevos cánceres, cada 15 años se ha estado duplicando. De tal manera de que cada vez estamos viendo, cada 10, 15 años estamos viendo el doble de diagnósticos y el doble de casos y el doble de muertos por cáncer de pulmón. ¿Sí? En España, para simplemente sentarlos ahí, cada año
se diagnostican 30.000 casos nuevos de cáncer de pulmón. Ahora tú calcula eso en 365 días y te da más o menos casi 10 casos nuevos por día. Casi 10 casos nuevos por día. Pero aquí en España se fuma mucho. Muchísimo. Muchísimo. Pero muchísimo. Y además es que se fuma rubio, que es peor todavía que el tabaco negro. Eso dice mi hijo que fuma. Pero bueno. Y en un término general, todos los cánceres de pulmón, ¿sí?, se originan más o menos en la misma causa. Hay una sustancia que va a la célula del pulmón, le jode el ADN y el ADN, pues bueno, se intenta reparar, pero acumula una herida y a la siguiente acumula otra y a la siguiente acumula otra hasta que finalmente ya desbarata el ADN y entonces se convierte en un ADN que es mutante y ese ADN mutante se comporta de una manera anómala y finalmente se transforma en un cáncer. Pero en principio todo es eso. Ahora, ¿cuál es el agente cancerígeno más frecuente? El tabaco. Entre el 80 y el 90% de los cánceres de pulmón están asociados al consumo del tabaco. Alguna vez lo hablamos en el programa. El tabaco tiene 7.000 compuestos químicos en su interior, de los cuales 400 son potencialmente cancerígenos y de esos 70 son realmente cancerígenos. Y que no solamente incide en el cáncer de pulmón, sino en otros cánceres. Sí. La lista es larga. Sí. La lista es larga. Pero el problema que tenemos también en ese punto con el tabaco es que los no fumadores, el fumador pasivo, tiene un riesgo 3 veces más grande que el que no es un fumador pasivo. Es decir, ese que está ahí al ladito de el que fuma todo el santo día, ¿sí?, pues ese va a tener un problema de 3 veces mayor de poder pillarse un cáncer de pulmón. Si me amas, no fumas al lado mío. No, ni que no fume, porque entonces estaríamos hablando del humo terciario, que eso lo hicimos también, que es el que se pega a la ropa y que lo sigue respirando la gente que está a tu alrededor. ¿Sí? Que eso era una cosa que les decíamos a los padres, porque entre las cosas que el tabaco hace, produce una incidencia mayor de otitis media y de otitis media severa en los niños pequeños. ¿Sí? Entonces dicen, no, si es que yo fumo en el balcón. Sí, bueno, ¿y qué hacemos con todo el humo que se le quedó pegado en la ropa? Claro, que apenas achucha el niño está respirando todo eso. Y en el aliento, ¿sí? Claro. Ahora, como decíamos, hay varios tipos de cáncer, de los cuales los 2 más comunes son determinados no solamente por su comportamiento, sino porque al hacer la biopsia los miras en el microscopio y entonces ves que unos tiene unas células muy pequeñitas, que se llama cáncer microcítico o de células pequeñas, que es más o menos un 16% de todos los cánceres, y otros que tienen unas células grandes. ¿Sí? Y esas células grandes, pues así se llama, el cáncer macrocítico, que es más o menos el 80% de todos los cánceres. Cada cáncer, bien sea de células pequeñas o de células no pequeñas, pues se va a comportar de manera diferente. Tiene unas formas de expresarse de manera distinta, de ser más agresivo, más rápido o dar metástasis más rápidamente, etc. Y eso también va a determinar el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente. Pero el cáncer microcítico, que normalmente aparece así como una cosita por ahí pequeñita, aislada, y de pronto ¡fuas!, se riega por todo el cuerpo como si fuera una regadera, pues no tiene mucho misterio. Es así y ya está. Sin embargo, el de células no pequeñas, antiguamente llamado de células grandes o células gigantes, comprende un grupo de formas de cáncer, no es una única forma de cáncer, ¿sí? Entonces están, por ejemplo, el cáncer de células grandes que se origina en el tejido pulmonar, que son los adenocarcinomas, que son la forma más frecuente del cáncer de células grandes. Está el de células escamosas, que es el que se forma dentro del bronquio. ¿Sí? Está el de los bronquioalveolares que se forman en la periferia del pulmón. Es decir, existen variedades histológicas y clínicas del cáncer de células grandes, ¿sí? Pero eso implica de pronto que la forma en que se va a enfrentarse el médico ante ese tipo de cáncer pues puede ser variable. Porque, por ejemplo, un cáncer de un adenocarcinoma, que está en la mitad ya metido en lo profundo del pulmón. En la mitad del pues pulmón. Para tratar de quitarlo y hacer una cirugía para quitarlo es mucho más complicado que, por ejemplo, un broncoalveolar que está en la periferia. Que no es sino abrir y no es sino dejar que haga así, ¡plup!, ya, cortado.
¿no? Pero ese punto es muy importante. Ahora, la otra es que en el momento en que tú haces el diagnóstico, ya el 25% de los cánceres de pulmón ya tienen metástasis a los ganglios regionales. Efectivamente. Ya, el 25%. Uno de cada 4, de nada más, pone la radiografía y dices, mierda, un cáncer. Pues ya ese tiene un 25% comprometido en los ganglios regionales. Pero es una media. Eso significa que dentro de esa media, una gran mayoría, dependiendo del tipo de cáncer, hasta la mitad de los pacientes pueden tener ya comprometidos los ganglios regionales, incluidos los estados iniciales, cuando se supone que es un cancercito chiquitico, limitado y que teóricamente no muestra alteraciones en otras partes. También, en ese mismo momento, un 30% de esos pacientes tienen lo que se llama metástasis indetectables. ¿Cómo? Metástasis indetectables. Es decir, que ya hay metástasis, pero no se ve. Células que han escapado por el torrente sanguíneo, se han anidado en alguna otra parte del cuerpo y están comenzando a formar un pequeño tumor en otra parte. Por eso es indetectable, porque no hay manera todavía de saber ni dónde están, ni cuánto van a crecer, ni qué va a pasar, ¿sí? Era una concepción que se tenía antiguamente que esto era como en esas películas de ciencia ficción, ¿sí? En el cual esas arañas monstruosas que trabajan en conjunto, lideradas por una araña reina a la que hay que descabezar para que se mueran todas las demás. Sí, es lo mismo. Pues no, eso era lo que se creía. Ahora ¿sí? no. Antiguamente se pensaba, quitas el tumor primario y en el momento en que quites el tumor primario, todos los tumores secundarios, las metástasis, van a morir por sí solas. No. Pues no. Tienen vida propia y hacen su propio camino en la vida como si fuesen independientes. Para eso hay que hacer precisamente unos tratamientos más específicos. Claro. No solamente para el tumor primario. Por eso es que, como lo hablábamos con lo del cáncer de seno, muchas de estas enfermedades oncológicas se ubican no como una enfermedad local, sino como una enfermedad sistémica. Es decir, es el cuerpo entero el que está enfermo, no solamente el órgano que está afectado o que origina la cosa. Ahora, esas metástasis usualmente, ¿sí? Pues pueden aparecer en el hígado, en el cerebro, en el esqueleto, en el riñón o incluso a veces en las glándulas suprarrenales, con lo cual a la sintomatología respiratoria, pues se le puede añadir una sintomatología hepática o una sintomatología neurológica o una sintomatología de huesos que va a ir a agravar o a alterar el cuadro clínico del paciente. ¿Sí? Ahora, decíamos que el 95% de los cánceres están asociados bien sea a fumadores o a exfumadores. Y entonces aquí es cuando hacemos un break en la historia y decir, claro, es que llega el paciente y te dice, no, si yo ya dejé, gracias a Dios logré vencer el vicio y dejé de fumar. Vale, eso te reduce la posibilidad, ¿sí? Si tú dejas de fumar a los 2 primeros años, se ha reducido en un 20% la probabilidad de que desarrolles un cáncer. A los 10 años de haber dejado de fumar, todavía tienes un 50% de probabilidades de generar un cáncer, ¿sí? Ahora, si a eso le añades de que, por ejemplo, eres un paciente con un EPOC, ¿sí? Que has llegado y rejodido tus bronquios a punta de cigarrillo, pues el daño que ha producido en ese bronquio, por más de que dejes de fumar, no se va a solucionar ya. O sea que los trastornos respiratorios van a estar ahí presentes todo el tiempo. Y eso nos pone en el punto, en una cosa que las estadísticas son una mierda. Porque es que son deprimentes. Sí. Mira, simplemente ubícate en un punto, ¿sí? Y el punto es, ¿cuántos fumadores hay en España? Yo creo que sí, que somos 47 millones. 47 millones. Por lo menos 30. Pues no tanto. 30 millones. Pero fumadores activos. Activos, 15 millones de fumadores activos. Activos. No joda. ¿Sí? Perdón, ¿Sí? 20 que millones. Eso es una burrada. De la población general, ¿sí? El 17% de las mujeres fuman a diario. El 25% de los hombres fuman a diario. Sí. Ahora, sí.
el 21% de las mujeres son fumadoras ocasionales, ¿sí? Y el 26% de los hombres son fumadores ocasionales. Es decir, es cuando comienzan ahí. ¿Desde qué número de cigarrillos es peligroso fumar? Pues desde el cigarrillo 1. Uno. Desde el cigarrillo Uno. 1. Es decir, eso es como el bebedor social. Es que yo no tomo sino los fines de semana. Sí, pero toma lo suficiente para joder al hígado. Sí, claro. Entonces, ¿de qué te vale no beber durante toda la semana? O como te dicen, es que yo no fumo sino cuando bebo. Bueno. ¿Sí? O yo no fumo sino después de, como hacía Brigitte Bardot. Sí, una cervecita antes, un cigarrillito después. Y después te apapachas con, bueno, con el después de, y así, vuelves todo al cigarro. ¡Puaf! Pero hay una cosa que es muy preocupante, ¿sí? Y es que entre los grupos en los cuales está creciendo rápidamente el cáncer de pulmón son las mujeres. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues porque las mujeres quieren ser como los hombres. Así de simple. Entonces, mira, Australia era un país que tenía muy bajita su incidencia de cáncer de pulmón en mujeres, pero muy bajita, ¿no? Pero cuando llegó la liberación femenina, lo primero que hicieron, además de quitarse el brasier, sujetador que llaman también, fue empezar a fumar como un carretero. Porque eso es muy guay y es muy, soy una chica dura y muy glamorosa y lo que tú quieras, ¿sí? Pues entonces cada vez hay más fumadoras, novicias, iniciantes, que fumadores. ¿Y sabes dónde se ve eso más? ¿Dónde? En el segmento de edad entre los 14 y los 18 ya te iba años. a decir, los jovencitos como siempre. Pero claro, si es que mira, las tabacaleras no son tontas. ¿Sí? Qué desgracia. Ellos desgracia. ¿en dónde han centrado su punto publicitario para su nuevo hit de mercado? Ahí. En este grupo de edad. Ahí, claro. ¿Sí? Porque ellos saben perfectamente que cuando tú te inicias a fumar tempranamente, cuando tú te inicias y te envicias, ya no lo puedes dejar. Y sobre todo en una edad en la que tú crees que eres el hermano menor de Superman, donde todo se soluciona porque soy joven. Y yo todo lo puedo y el organismo todo me va a dar. Joven, que nada te va a pasar porque eres joven. Exacto. Y no, porque estos son cosas que se van acumulando con el tiempo. De tal forma de que en este grupo de edad, el 33% de las chicas son fumadoras hoy en día y el 30% de los muchachos. ¿Qué futuro? Así que, mira, los neumólogos tienen trabajo para aburrirse para toda la vida. A ellos pacientes no les va a faltar nunca. No. Porque aunque las campañas han hecho que haya una disminución en la situación, pero no. Ahora, además del cigarrillo, pues están lo que se llaman el humo secundario y el humo terciario, que ya lo hemos comentado, y que hace que tengan entre 3 y 5 veces más posibilidades de desarrollar también un cáncer, simplemente por estar ahí. ¿Sí? Ahora, hay otras situaciones en que tienes que pensar que hay antecedentes familiares que pueden involucrarse en el desarrollo de estos cánceres. ¿Sí? De tal manera que se dice que si eres hijo o nieto de fumador muerto por cáncer de pulmón, lo más seguro, si eres fumador, que te mueras de eso también. Así de simple. Así de simple. Ahora, si a eso le añades a la genética, que hay un montonón de oncogenes, protooncogenes y genes reguladores que se pueden alterar o que pueden expresarse en cualquier momento. Mira, son más de 100, pero eso lo hablaremos después, ¿no? En el próximo programa. Claro, porque la tipificación de esos oncogenes, la presencia de esos oncogenes activados o no, pues te dan un parámetro de qué podemos esperar de esta persona en caso de. ¿Sí? Como lo hablábamos con el cáncer de mama, ¿sí? Se hacen unos kits Pero bueno, pero eso son cosas que tendremos que hablar en otra parte, incluido la contaminación del aire. Eso te iba a decir, segunda parte, porque me interesa que conversemos eso rápidamente, el próximo programa por la contaminación aquí en Puerto Llano. Eso.